He de reconocer que me ha encantado. Es un episodio con un formato totalmente diferente. Hemos pretendido acercar la notaría a la calle. Mi equipo ha salido esta mañana. Aquellos que han accedido les han preguntado: oiga, ¿usted qué le preguntaría a un notario? Yo no he visto las preguntas. Irán mostrándomelas y sobre la marcha iré respondiendo. Como extranjera, siendo española no residente. Tengo que hacer una PUDACTA si yo quisiera vender mi sociedad, que en la Comunidad Valenciana han reducido el impuesto de sucesiones. Preferible hacer testamento. Eso de no saber lo que me iban a preguntar, la pregunta es muy buena. A ver, la verdad es que esta pregunta es de lo más apropiada en Alicante. Madre mía, la respuesta siempre sí hay. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Este es el episodio 9, pero no es solo el 9, es un episodio con un formato totalmente diferente que espero que os guste. Hemos pretendido acercar la notaría a la calle y no había otra forma de hacerlo que salir a la calle. Mi equipo ha salido esta mañana y aquellos que han accedido les han preguntado: oiga, ¿usted qué le preguntaría a un notario? ¿Qué le gustaría saber? Y nunca ha tenido oportunidad o no se ha acercado expresamente para preguntar. He de decir y confesar una cosa: yo no he visto las preguntas, es decir que irán mostrándomelas y sobre la marcha iré respondiendo. Pretendemos, por tanto, que sea prácticamente un directo. Espero que os guste. Bien, como extranjera, gustaría saber si tengo los mismos derechos de un español para compra de un piso aquí en Alicante. La verdad es que esta pregunta es de lo más apropiada en Alicante, donde un número elevadísimo de compraventas se hace por personas no nacionales, no residentes, y por supuesto los derechos son exactamente los mismos que los que tiene un nacional español residente aquí en España. Por supuesto, son iguales, solamente existe que no tienen un documento nacional de identidad español y lo que van a necesitar es un NIE, que es un número de identificación de extranjeros, a efectos de después poder cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Y en el caso de venta, como los nacionales españoles, cuando declaramos renta lo hacemos en el año siguiente, la peculiaridad que tiene cuando un no residente, aquí el punto de conexión no es ser español extranjero, podría ser un español que no reside en España. La peculiaridad o diferencia está que cuando se vende, el comprador debe retenerle un 3% del precio de compra precisamente a cuenta de lo que le tocará o no pagar después en su declaración de renta de no residente. Pero por lo demás, por supuesto, iguales derechos y deberes también que un español o un nacional residente. Y no solamente en cuanto a compraventa, porque ella no lo ha preguntado, pero es verdad que si finalmente comprara un inmueble, después la inquietud que suele surgir es: bueno, ¿y si a mí me pasa algo, si yo fallezco, mis hijos, mis familiares, el que sea mi heredero, para heredar ese bien en un país que no es el mío? Ahí tienen que estar tranquilos también absolutamente. Ahí puede ser que el testamento lo tengan otorgado en su país de origen, se formalizaría allí la herencia, podría incluso formalizarse aquí. Nosotros lo que haríamos es, bueno, dependiendo del país, asegurarnos de que no hay más testamento que ese que hemos obtenido. Obtendríamos copia autorizada de ese testamento. En ocasiones habrá fallecido sin testamento y se habrá tramitado en su país de origen acta de notoriedad para la declaración de herederos. Con eso sabríamos quiénes tienen derecho a la misma e incluso podremos formalizar sin ningún tipo de problema esa escritura de herencia aquí en España respecto del bien que radicaba en España. Hay a veces muchos no nacionales que lo que quieren es dejar otorgado un testamento en su país de origen respecto de los bienes que tienen allí, y allí donde van comprando inmuebles van otorgando diferentes testamentos. En un principio era una práctica que incluso la Dirección General de la que dependemos los notarios era un poco contraria, pero finalmente se entiende que lo importante es que la ley que rija esa herencia sea la misma con independencia de que tenga otorgado un solo testamento en su país de origen o un testamento en su país de origen más otro aquí respecto de los bienes sitos en territorio español. Lo importante es dejar claro, porque esta es la peculiaridad importante para las personas no nacionales cuando hacen un testamento ante notario español, y es la que sigue. Si ese no nacional sí tuviera su residencia en España, pensemos por ejemplo un británico que se ha jubilado y viene a vivir aquí a Alicante, es muy importante que sepa
que con independencia de que su país sea o no miembro de la Unión Europea, tenemos ahora un reglamento que se llama el Reglamento Sucesorio Europeo. Y ese reglamento lo que dice es, mire, usted puede ser nacional de un país, residir en otro, residencia habitual, no una residencia vacacional. Y entonces, si usted no deja salvo la aplicación de su ley nacional, la que se le va a aplicar es la ley del país donde se encuentre. Eso tienen que estar especialmente atentos los nacionales de países donde no tienen un sistema de legítimas como el español, como sucede, por ejemplo, con los británicos. Un británico no está obligado a dejar nada a sus hijos, cosa que es impensable en el derecho español. Entonces, lo que faculta ese reglamento a los no nacionales que sí residen en España es que cuando otorguen el testamento, si lo desean, pueden dejar a salvo su ley nacional y decir, oiga, mire, yo soy noruego, tengo aquí mi residencia habitual en Alfa del Pi, pero yo quiero que mi sucesión se rija con arreglo a mi ley nacional noruega. Si no hubieran dicho nada y finalmente se produce el fallecimiento teniendo su residencia habitual aquí en territorio nacional, se aplicará la ley española, a menos que se pudiera apreciar un vínculo más estrecho con otro país. Por tanto, si sus herederos pueden otorgar escritura ante notario español para adjudicarse los bienes, sí pueden otorgar testamento aquí en España y sí podrían otorgar un testamento en España limitado a los bienes radicantes aquí, pero lo que no pueden es separar leyes, es decir, lo que no pueden es decir, para los bienes de Noruega me rijo por la ley noruega y para los bienes de España me rijo por la ley española. No, podemos hacer dos testamentos, pero en ambos tenemos que dejar claro cuál es la ley que rige nuestra sucesión con independencia del lugar donde se encontraran esos bienes. Y mi pregunta es, siendo española no residente, si tendría algún problema a la hora de heredar una propiedad aquí en España. La pregunta es muy buena, porque efectivamente eso es algo que se plantea y hemos de decir que hasta hace poco, por ejemplo, a efectos fiscales y tributarios se producía una grave discriminación entre el heredero que sí era residente y el que no era residente. Me explico. Hoy por hoy un nacional español que vive fuera de España tiene la consideración de no residente y puede heredar en igualdad y debe heredar en igualdad de condiciones respecto, por ejemplo, de otros hermanos que sí fueran residentes en España. Tenemos que tener claro que cuando una persona fallece, la ley que va a regir la herencia no es la de cada uno de los herederos. Imaginaos lo que supondría, por ejemplo, esta persona que ha hecho la pregunta, que ella reside en Estados Unidos y tuviera un hermano que reside en Burgos y otro hermano que reside en Ottawa. Eso sería inviable. Entonces, el punto de conexión en ese caso, punto de conexión es lo que nos permite aplicar una ley u otra, es donde tiene la residencia habitual el que fallece. Tenga un heredero, 2 herederos, 3 herederos, 10 herederos y con independencia del lugar de residencia de cada uno de esos herederos. Entonces, si estamos hablando de una nacional no residente y ese padre, esa madre que fallece tiene sus bienes radicantes aquí en España, lo que tendremos que estar es a la comunidad autónoma. Imaginemos que es una persona de vecindad civil catalana, se aplicará el Código de Sucesiones catalán, o si estamos en un derecho foral aragonés, o si estamos aquí, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, que es territorio de derecho común. Entonces, esa es la primera idea que tenemos que tener clara. Por tanto, ese hijo, o en el caso de que sea un padre que hereda respecto de un hijo, no va a existir ninguna diferencia respecto a los herederos que sean nacionales o bien que siendo no nacionales residan en España. La discriminación a la que me refería con anterioridad era la siguiente. Hubo un tiempo, aquí por ejemplo en Comunidad Valenciana, que cuando se empiezan a introducir las primeras reducciones por parentesco para pagar menos impuestos en sucesiones, ahí sí se utilizaba como criterio a la hora de pagar los impuestos la residencia del heredero. Y eso, claro, que creaba graves perjuicios a algunos herederos respecto de otros. Eso ya lo resolvió el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, se estimó que eso era inconstitucional, no puede permitirse hasta el punto de que hoy incluso una persona no nacional, ni siquiera nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, sino de un tercer Estado, pensemos en un señor que vive en Nigeria, tiene derecho a aplicarse las mismas reducciones por parentesco que tendría
un nacional residente aquí, por ejemplo, en Comunidad Valenciana. La única diferencia que va a existir en ese caso es que la oficina liquidadora competente no es la del lugar donde el papá o la mamá tenían la residencia, es decir, el causante tenía la residencia habitual, sino que tenemos que ir siempre a Madrid, a esa oficina liquidadora. Pero por lo demás, los derechos a la hora de heredar son exactamente los mismos. Mi pregunta es que como no residente en España, tengo que hacer una APUD acta y quería saber cuáles son las... qué es lo que tendría que hacer y cuáles son las recomendaciones para hacerlo aquí. Ya está. Gracias. A ver, aquí sí que es importante precisar, los apoderamientos APUD acta, los notarios no los autorizamos, no los formalizamos. Eso se hace ante el letrado de la Administración de Justicia y tiene como objeto, bueno, pues poderes generales especiales para pleitos. Nosotros lo que hacemos son poderes, apoderamientos que pueden ser generales, que pueden ser especiales. Es verdad que también podemos hacer poderes para pleitos en favor de letrados, de procuradores y podemos hacer, por ejemplo, respecto a una persona que sea no residente, pues dependiendo obviamente de lo que quiera obtener. A lo mejor es que quiere tramitar su residencia en España, se puede otorgar un apoderamiento con esa finalidad, o a lo mejor es que ha adquirido un bien y lo que quiere es que alguien se ocupe de administrarlo, pues desde dar de alta los suministros, el agua, la luz, el poder contratar pues un equipo de reformas, el poder asistir a la junta mientras él no esté, porque a lo mejor está solamente de vacaciones, o si pretende alquilarlo, pues poderlo alquilar esa persona, pudiendo ir al banco, aperturar incluso la cuenta, es decir, el apoderamiento que como digo no es APUD acta, eso es en sede judicial, los poderes que hacemos los notarios pueden tener el contenido que el cliente quiera. El único requisito para poder otorgarlo es que tengamos una confianza absoluta en la persona a la que se lo estamos dando, porque desde el momento en el que lo damos y durante el tiempo de vigencia del mismo, esa persona va a poder hacer en nombre de nosotros aquello que esté autorizado en ese documento. Hay veces que a la gente le gusta establecer unos límites temporales. Bueno, pues esto se va a poder utilizar durante un año, porque es el tiempo que preveo que va a durar el proceso en la búsqueda de la compra de la casa, de la financiación, de ponerla en marcha. Y hay veces que no, que se da con carácter indefinido, porque vamos a estar mucho tiempo fuera, por ejemplo, de España, y entonces lo que tiene que saber una persona que da un poder por tiempo indefinido es que paralelamente a eso de él tiene otra facultad, que es la de ponerle fin en cualquier momento, que es lo que llamamos la revocación. Es muy importante tener muy claro cómo revocamos un poder notarial. Un poder notarial que se da por escritura pública se revoca por otra escritura pública, pero no tiene por qué ser ante el mismo notario en el que dimos el poder. Puede ser cualquier otro notario radicante en territorio español o puede ser por un notario de un país que tenga unas funciones equivalentes a las del notariado español. Por eso siempre decimos que cuando esas revocaciones se otorgan fuera de España, la verdad es que lo más seguro, porque además nos evitamos la apostilla y la traducción, es acudir al consulado español del país donde entonces estemos. A ver, mi pregunta es, si yo quisiera vender mi sociedad a un tercero, ¿cómo sé yo lo que vale mi sociedad o dónde tengo yo que buscarlo? A ver, cuando nosotros estamos haciendo una transmisión de una empresa, de una sociedad, no es solamente ese valor contable de las participaciones sociales, tenemos que tener en cuenta ese know-how, ese fondo de comercio, ese cómo cuantifico la clientela que te estoy entregando. Es cómo cuantifico, porque claro, dependerá, habrá empresas que tengan instalaciones, una nave industrial, locales, habrá otras, ¿no?, que sean más modestas. Entonces, obviamente, cualquier empresa tiene pues su asesor fiscal, su contable, son ellos los que atendiendo a los balances de situación, a la cuenta de pérdidas y ganancias, a todos los activos, al fondo de comercio, los que tienen que determinar, es decir, no es una venta de participaciones sociales pura y dura. Cuando estamos transmitiendo nuestra empresa, son muchos los elementos que entran en juego y, por supuesto, ahí hay que acudir al profesional correspondiente y él será después, además, el que se ocupe, bueno, pues de elaborar esos documentos que después podremos incorporar a esa escritura de venta de empresa, porque, como digo, también puede una empresa tener deudas. Entonces, necesitamos una lista de proveedores, de acreedores, de clientes. Todo eso tiene obviamente que hacerlo un profesional. Hola María Cristina, quería saber de que ya sé que en la Comunidad Valenciana han reducido el impuesto de sucesiones, pero quería saber
qué porcentaje se mueve, si depende de las propiedades, depende de la fortuna. Nada, solo quería saber eso. La pregunta es muy buena, porque el impuesto de sucesiones, las reformas que se han introducido, efectivamente, no depende ni del número de inmuebles o muebles, imaginemos acciones, un fondo de inversión, un tal que tengamos, ni tampoco del valor de lo que estemos adquiriendo. Entonces, la pregunta por eso está muy bien orientada. Efectivamente, en los últimos años se han introducido una serie de reducciones y bonificaciones importantes aquí en Comunidad Valenciana. Son aplicables tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de donaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una de las principales novedades que se introdujo, porque hasta ahora lo que teníamos era en la línea recta tanto descendente como ascendente, es decir, cuando un padre dona a un hijo, cuando un hijo hereda de un padre, pero también a la inversa, cuando un padre hereda de un hijo o cuando es el hijo el que quiere donar al padre. Se introduce además otra novedad y es la posibilidad de que un abuelo pueda donar al nieto sin necesidad de que el hijo, es decir, el hijo de ese donante o padre del donatario, haya fallecido. Con la legislación anterior, para que un nieto se pudiera aplicar la reducción por parentesco en una donación, era requisito ineludible que su padre, hijo del donante, hubiera fallecido. Ahora no. Esa es una de las novedades. Pero otra novedad también muy importante es que hasta ahora sí teníamos reducción por parentesco cuando un cónyuge heredaba al otro. Y ahora se ha introducido también en donaciones. Es decir, también ahora un cónyuge que decide donarle al otro tiene la misma reducción por parentesco que los hijos respecto de los padres o abuelos o a la inversa. Respecto de esta línea recta descendente y ascendiente y de los cónyuges, otra novedad importantísima. Se ha introducido una bonificación del 99% en la cuota tributaria. Es decir, primero va tu reducción por parentesco hasta 100.000 euros, eso sí, para mayores de 21 años los hijos. Si son menores de 21 años, la reducción aún es mayor. Y todo lo demás, lo que te diera la cuota tributaria, vas a tener una bonificación del 99%. Es muy importante porque además la pregunta que le ha hecho, por eso decía, está muy bien dirigida, porque ese 99% no es, por ejemplo, porque tenga un límite de heredado o de donado, que anteriormente, cuando existieron bonificaciones, sí que se preveía, pues no puedes superar lo que recibo en donación, imaginemos 300.000 euros, ¿no? Ahora, con independencia del valor que yo recibo por donación, me puedo aplicar esa bonificación del 99% posterior a la reducción por parentesco. Otra novedad, lo que pasa es que esta no va a entrar, no va a ser efectiva hasta el 1 de junio del 2026, es en la lilia colateral, cuando tenemos hermanos, cuando tenemos sobrinos, porque ahora tienen una reducción por parentesco que la verdad es pequeñita, pero a partir del 1 de junio del 2026 tendrán una bonificación en cuota del 25%. Tanto cuando adquieran por herencia como si adquirieran por sucesiones. Y un año más tarde, el 1 de junio del 2027, entrará para estos colaterales una segunda bonificación de otro 25%. Es decir, que tendrán una bonificación de hasta el 50%. Por eso es importante, sobre todo para donaciones, porque obviamente en sucesiones no podemos planificar cuándo nos vamos a morir, pero sí que, por ejemplo, hace poco tuvimos además una consulta sobre donaciones de un tío a un sobrino y les aconsejamos, salvo que por supuesto el cliente quiera hacer otra cosa, que podían esperar un poquito a partir de ese 1 de junio del 2026 porque se va a notar y bastante esa bonificación del 25% y un año más tarde una bonificación de otro 25% más. Es decir, esto va a permitir en ese grupo colateral, que hasta ahora la verdad era de los más perjudicados, poder hacer una planificación a la hora de transmitir en vida. Lo que sí que es importante que recordemos es ese otro impuesto que afecta a las donaciones y que no afecta a las sucesiones y que en ese sí que no tenemos reducciones, bonificaciones ni nada de nada, que es IRPF en el donante. A esa pregunta constante, reiterada de ¿qué me interesa más? ¿Que recibir por donación o recibir cuando la persona fallezca? Mucho ojo a las consecuencias en renta para el donante, que es ese gran desconocido, porque lo que tenemos interiorizado es, si yo estoy regalando algo, ¿cómo puede ser que me haga tributar Hacienda al año siguiente por algo por lo que no he percibido una contraprestación?
Eso lo tenemos que olvidar. El impuesto de la renta lo que está grabando es ese incremento de capacidad que se ha puesto de manifiesto con ocasión de esa transmisión. Y da igual que la transmisión haya sido a cambio de un precio o a cambio de nada, como sucede en una donación. Entonces, mucho cuidado, porque sí que es verdad que en donaciones de mayores de 65 años de su vivienda habitual no hay consecuencias en renta con independencia de lo que hagan con la ganancia obtenida. No pasa como con los menores de 65 años que para poder aplicarse la exención tienen que reinvertir lo obtenido en la compra de una nueva vivienda. Cuando eres mayor de 65 años y donas, puedes recibir todo el dinero, gastártelo al día siguiente o irte a vivir de alquiler, que no habrás perdido ese derecho a la exención. Pero mucho cuidado, porque habrá en ocasiones donde lo que estés donando no es tu vivienda habitual o seas menor de 65 años. En esos casos tenemos que ser muy cautos, ver bien qué valor declaramos en la escritura, porque ahora debemos recordar que todavía estamos determinados por el valor de referencia. Por tanto, si ese valor de referencia nos obliga a poner en la escritura de donación un valor superior a aquel por el que la adquirimos, estamos poniendo de manifiesto una plusvalía que nos va a generar iguales consecuencias en renta que si estuviéramos vendiendo. Por tanto, la pregunta entre donación y sucesión depende, sin perjuicio de que mi criterio, la verdad, respecto de las donaciones sea muy restrictivo, sobre todo en personas de 60 o de 70 años, donde pueden pasar muchas cosas después y no ser para nada aconsejable haber perdido la titularidad de sus bienes. Vamos entonces con la última pregunta ya de este episodio. Hoy en día es preferible hacer testamento o no hacer testamento. Madre mía, la respuesta siempre sí al testamento, siempre, siempre sí al testamento. Y no solo al testamento otorgado ante notario, que es el que se llama tradicionalmente abierto notarial. ¿Por qué incido en lo de hacerlo ante el notario? Porque esto de las redes sociales está muy bien, pero también hay veces que oyes cositas por ahí de que tú redactas tu testamento, lo guardas en casa, se ajusta a tu voluntad, claro, a la voluntad de una persona que es absolutamente profana en temas jurídicos y que puede desconocer desde cuál es la legislación de su comunidad autónoma, porque a lo mejor estamos hablando de un territorio foral, puede ser Vizcaya, que no es la misma normativa que tenemos en Tarrasa y que no es la misma que tenemos en Mallorca, ni mucho menos aquí en Alicante. Entonces, hay que ser muy cautos, siempre, como ha sido tradicional, ir al notario, que es ese profesional, ese funcionario público que se va a preocupar de, con esos mimbres, hacer la cesta que ellos quieran, porque tenemos que tener claro efectivamente que en función de donde estemos podremos hacer unas cosas, podremos hacer otras, el sistema legitimario será diferente. Entonces, siempre sí al testamento, porque además en un testamento no solamente decidimos qué queremos que pase con nuestros bienes o nuestras deudas el día que nosotros fallezcamos, también cosas que tienen que ver con algo tan importante como si tenemos hijos menores de edad. Hay que prever, sobre todo en familias monoparentales, pero también un matrimonio en el que desgraciadamente puedan fallecer en un accidente antes de que esos niños alcancen la mayoría de edad. Prever el nombramiento de un tutor es básico, porque cuando un niño menor de edad se queda sin papás que sean titulares de la patria potestad, hay que nombrarle un tutor. El tutor lo va a nombrar el juez, pero el juez lo primero que va a tener en cuenta es la voluntad de esos padres expresado en ese testamento. Pero es que a lo mejor tu situación es que estás divorciado. Estás divorciado y el que no fue buena pareja tampoco consideras que pueda ser un buen administrador de los bienes de tu hijo mientras él sea menor de edad. Y entonces la ley, tienes que saber que siempre que tú dejas a título gratuito, es decir, nombras heredero o legatario en un testamento, lo mismo para un abuelo, que un abuelo puede querer dejar algo en especial a su nieto o un tío respecto de un sobrino y no les apetece para nada la idea de que lo administren los papás, que son los que ostentan la patria potestad, y quiere que lo administre otra persona. Eso, si no haces el testamento, no es posible determinarlo. Pero es que además en un testamento puedes, por ejemplo, designar o cambiar la designación de un seguro de vida que tú tuvieras otorgado con anterioridad. O a lo mejor es que eres titular de un terreno sobre el que tu hijo ha construido una casa y nunca habéis legalizado la situación. Bueno, pues ese es el momento de decir, sobre esa casa mi hijo ha ejecutado a sus expensas la construcción de una casa. Y eso es importante porque después, cuando ese hijo herede, lo que estará heredando solo
es el suelo, se estará ahorrando el impuesto por lo que tiene que ver con la edificación, porque eso es algo que él ya había ejecutado con anterioridad. Es decir, son tantas y tantas las posibilidades, por no hablar de aquellos casos en los que estimemos que el que tiene derecho a herencia incurre en causa de desheredación. Si no se expresa en el testamento la causa de desheredación y si no se ajusta a alguna de las que se mencionan en la ley, esa desheredación nunca surtirá efectos. Entonces, son tantas las posibilidades que brinda un testamento, igual a las personas no nacionales, residentes en territorio nacional. Pueden llevar muchos años viviendo en España, pero pueden desear, porque a lo mejor ellos en su país de origen no tienen legítimas, y solo haciendo el testamento podrán dejar a salvo su ley nacional pese a vivir en España, para que sea esa ley la que les permite no establecer ningún sistema legitimario o a lo mejor donar los bienes a su perrillo, otorgar testamento y ahí reservarse esa ley nacional del causante. Es decir, son muchas, son múltiples las posibilidades que ofrece un testamento. Por tanto, siempre sí al testamento. Un testamento además que tiene que ser fiel reflejo, tiene que ser como una fotofilis. Es decir, en cada momento nuestras circunstancias personales van a ser distintas. No es lo mismo el testamento de la parejita que se casa o no, que compra su vivienda, su primera hipoteca, que tiene unos papás que tienen derecho a legítima y que a lo mejor ellos no les hace nada de gracia que esa casa que los dos comparten y los dos pagan puedan pasar a los padres. Prefieren que la legítima de ellos se cobrara de otra forma. Pero no es lo mismo el testamento de esa misma pareja cuando después tiene hijos. Y no será igual si después se divorcia. Y no será igual si en alguno de los hijos concurre una causa de discapacidad. Todo eso la ley nos permite ajustarnos. Si no otorgamos testamento, es la ley la que de forma totalmente aséptica, porque no está en tu casa y no está en tu cabeza, va a decidir por ti. Y puedo asegurar que no se va a ajustar a lo que en muchas ocasiones tú desearías. Por tanto, a la pregunta que ha formulado, por supuesto, siempre sí. Bueno, hasta aquí este episodio. He de reconocer que me ha encantado eso de no saber lo que me iban a preguntar y ver que, madre mía, qué gran sentido común tienen todos. Me ha gustado tanto que el próximo tenemos que seguir con este mismo formato. No hay nada mejor que salir a la calle y saber de verdad lo que les preocupa a cada uno de vosotros, a cada uno de ustedes. Por tanto, en el próximo nos vemos con vuestras preguntas.